encantaría ahora, bueno, justamente mostrar dos ejemplos prácticos que llevamos adelante en el Hospital Italiano. Tuve la suerte de participar, digamos, de dos propuestas organizacionales, una dirigida a residentes y becarios o becarias y otras a profesionales de la salud, ¿sí? Además de participar junto con Maridel el grupo de apoyo emocional de la SATI, que también fue una experiencia muy interesante. Voy a contarles un poco de qué se trató esta y la de los residentes y las residentes. A ver si puedo pasar. Como para poder compartirla. Esta propuesta, las dos, surgen en el marco de la pandemia COVID, pero siguen desarrollándose desde ese momento hasta la actualidad, y la idea es que sigan como programas ya, digamos, establecidos a nivel institucional, un poco lo mismo que pasa con el programa de apoyo emocional en SATI, en donde participamos con el Comité de Bioética. Para dar un poco una introducción, por ahí es interesante decir que hace unos cuantos años se empezó a prestar cada vez más atención al clima de aprendizaje en programas de residencia como un indicador de la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que se sabe que hay un alto nivel de desgaste emocional en esta época que puede afectar de alguna manera la experiencia educativa, ¿no? Hay muchos trabajos que muestran que los responsables docentes pueden, con algunas medidas, anticiparse o modificar parcialmente este desgaste, ya sea a través de intervenciones individuales o grupales, como mencionaba antes Matías, enfocadas en proporcionar por ahí herramientas de autocuidado o de cuidados de otros, o también de dispositivos organizacionales, por ejemplo como este, o también de la promoción de mejores condiciones laborales y de formación, ¿no? Por supuesto. En el contexto de la pandemia, la verdad que el cuidado de residentes y becarios y becarias nos resultó una prioridad, porque justamente son los profesionales en formación los que tuvieron mayor riesgo de presentar síntomas asociados al burnout. En el departamento de posgrado del Instituto Universitario del Hospital Italiano, desde el área de residencias y becas, conformamos un equipo interdisciplinario justamente para desarrollar un programa de apoyo a esta población. Y el equipo estaba formado por una psicopedagoga, varias médicas, una bioquímica y una psicóloga que era yo. Bien, antes de seguir avanzando, por ahí es importante definir un poco qué entendemos por bienestar, ¿sí? El bienestar es un concepto sumamente complejo que no se puede ubicar en el paradigma salud-enfermedad, ¿sí? Es multidimensional, implica aspectos físicos, sociales, intelectuales, emocionales, espirituales, que están interconectados y que pueden influirse entre sí. Y es necesario por ahí también aclarar que no hay ninguna duda de que el malestar, ¿sí?, o el bienestar deficiente es considerado, por supuesto, como una experiencia importante también en la vida. Y también en la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, un residente o una residente de cirugía frente a un primer procedimiento quirúrgico puede experimentar un nivel de ansiedad elevado, ¿sí?, que lo ponga más alerta o que logre que se focalice más en ese procedimiento, y experimentar luego una satisfacción por haberlo desarrollado. Por supuesto, el malestar es parte de la experiencia subjetiva de la formación junto al bienestar. El tema es mantener cierto equilibrio para que este no sea excesivamente intenso o invasivo, ¿sí? Hasta la fecha, lo que nosotros estuvimos revisando es que la mayoría de los programas a nivel de organizaciones en otros países eran programas enlatados, que venían con soluciones ya predeterminadas. Por ejemplo, tantas sesiones de mindfulness o de técnicas de relajación o yoga. Y la evidencia que hay es que la respuesta de profesionales fue desde, digamos, un poco ambivalente, con aceptación y rechazo, hasta el rechazo absoluto por considerarlas descontextualizadas. Es decir, que no consideraban las verdaderas necesidades
o problemáticas institucionales en donde estaban insertos. Por eso nosotros pensamos que para que un programa de bienestar verdaderamente sea efectivo, un programa de apoyo subjetivo a profesionales en formación, hay que considerar las necesidades y las características del contexto en donde se va a implementar, ¿sí? A partir del sondeo un poco de las necesidades, nos propusimos distintos objetivos. Uno fue ofrecer orientación y apoyo a residentes en formación que lo solicitaran, ¿no? Brindar escucha y contención a aquellos particularmente afectados. Facilitar la búsqueda de estrategias de afrontamiento y también reforzar mucho la red de apoyo social que consideramos fundamental para enfrentar las circunstancias de pandemia y otras difíciles. Propiciar el autoconocimiento y estrategias de autocuidado, promover la resiliencia a través de la identificación, por ejemplo, de posibles recursos de aprendizaje, fortalecer las habilidades también de coordinadores de residentes o JR, por ejemplo, para poder apoyarlos y producir también cierto conocimiento al respecto. Bien, ¿cómo lo hicimos? Bueno, establecimos una línea directa confidencial a través de un correo electrónico, realizamos entrevistas individuales con aquellos y aquellas residentes que lo solicitaron, organizamos reuniones grupales con residentes y responsables docentes, hicimos talleres sobre estrés, programas de primeros auxilios psicológicos, resiliencia, gestión emocional, ¿sí? Y otras habilidades relacionadas con la comunicación en momentos de crisis para, bueno, justamente promover el bienestar. Hicimos materiales escritos que difundimos entre esta población, ¿sí? Y también hicimos interfase con otros sectores del hospital, por ejemplo, salud mental, medicina laboral, un programa que hay en el hospital sobre violencia para aquellos que estuvieran siendo víctimas de otras problemáticas que requirieran asistencia específica, ¿sí? Bien, los talleres en general tenían una estructura típica, había una pregunta disparadora que se mandaba antes para que se empiece a pensar sobre la cuestión. Este es el ejemplo de algunas. En el taller se hacía una puesta en común de esta respuesta a la pregunta disparadora, ¿sí? Y después se enviaba un material escrito sobre lo que se había tratado en el taller. Hicimos talleres con residentes y con responsables docentes de las residencias, coordinadores y JR. Bien, este es el ejemplo de un material de apoyo, voy a tratar de ser breve como para no abusar del tiempo. Y estos fueron, bueno, los resultados de lo que implementamos durante, ¿sí?, 2019. Hicimos 43 entrevistas virtuales, ¿sí?, individuales. Uy, me fue la pantalla, ¿no? Perdón. No sé por qué. Ahí voy de nuevo. Se me fue el PowerPoint directamente. Ahí está. Disculpen, lo que pasa es que no aparece acá visualizado. No la puedo localizar. No la ven ahí, ¿no? Pero bueno, les cuento, sino como para no ser extensa. Hicieron 43 entrevistas virtuales, individuales, confidenciales. Se hicieron 2 reuniones grupales con residentes, 5 entrevistas con equipos docentes, 13 talleres sincrónicos virtuales con coordinadores y con JRs y con residentes. Y nosotros tenemos 39 programas de residencia y participaron, 49, y participaron 35 de estos 49 programas, ¿sí? Bien, las principales problemáticas señaladas, perdón, pero no sé qué estoy compartiendo, porque lo dejé de ver y no, acá está, ahí ahora sí aparece para compartir. Las principales problemáticas
que surgieron en los talleres y en los encuentros grupales y en las entrevistas individuales, acá nos vamos a focalizar en las individuales, fue sobre todo el estrés generado por la pandemia y la exacerbación de problemas previos que ya existían, ¿sí? Problemas de comunicación, problemas de relación con el equipo de trabajo, problemas de la vida personal a raíz del contexto de pandemia, una queja fuerte y un sufrimiento por la restricción de la vida familiar y la vida social de residentes, una gran preocupación por la pérdida de oportunidades de aprendizaje, especialmente en residencias quirúrgicas, donde había muchos procedimientos que estaban vedados de hacer cuando los protocolos indicaban que solo podían entrar al quirófano cirujanos experimentados, ¿sí? Y también los problemas de relación y comunicación en el equipo a raíz de malas contestaciones, irritabilidad, malos entendidos, así como la dificultad para adaptarse a los cambios de dinámica, o sea, los elementos de protección personal, los cambios de horarios, los cambios de rotaciones, totalmente diferentes a la que estaban previstos. Como conclusión, la verdad que nosotros notamos que había, a partir de la respuesta de profesionales, de coordinadores, de residencias y de residentes y becarios y becarias, había una gran necesidad de un programa orientado justamente a jóvenes profesionales para poder afrontar situaciones de estrés y gestionar emociones en situaciones tan complejas como esta. Y además nos dimos cuenta que es indispensable definir el significado local de lo que es bienestar. No hay que ir con una definición previa, estandarizada, sino entender cuál es la problemática para poder realizar acciones fundamentadas justamente en genuinas necesidades y dinámicas propias de cada institución. ¿Sí? Muy bien, ¿tengo tiempo para el otro cortito? Sí, pero si podés resumirlo, así nos quedan un ratito para poder cerrar. Bien. Este es un programa que lo hicimos abierto a todos los y las profesionales del hospital con el equipo de medicina narrativa, ¿sí? Que también, en el cual, digamos, tratamos de pensar alguna estrategia para dar herramientas y un espacio a profesionales de la salud para poder gestionar un poco todas las emociones y todas las experiencias tan intensas que se estaban viviendo en el contexto de la pandemia de COVID. Bien. No hay ninguna duda que el COVID, como veníamos hablando, y la pandemia impuso grandes cambios a todos los y las profesionales y a todas las dinámicas institucionales. Muchos vieron alterada su forma de trabajo, sus relaciones sociales, corrieron riesgo también de contagiarse, ¿sí? Entonces nosotros, que habitualmente trabajamos con medicina narrativa en situaciones de salud, pensamos en un dispositivo para poder, para que los profesionales y las profesionales puedan poner en palabras un poco todo lo que estaban viviendo. Entonces el objetivo del trabajo, que justamente también envié, es describir este dispositivo, ¿sí?, que se dio en el contexto hospitalario para poder habilitar estrategias narrativas para afrontar el impacto de la pandemia, ¿sí? La medicina narrativa es, digamos, una medicina que surge hace unos años. Una de las precursoras fue la doctora Rita Sharon, ¿sí?, en Estados Unidos, pero después se fue difundiendo, digamos, alrededor del mundo en distintos contextos. Y lo que plantea es que las experiencias son en la medida que las narramos, ¿sí? La vivencia que tenemos de las experiencias depende del relato que hagamos de ellas y que somos seres esencialmente narrativos, ¿sí? Soñamos a través de relatos, proyectamos a través de relatos, decimos, nos definimos como somos a través de relatos. Entonces, el relato que hagamos de una experiencia va a variar mucho la vivencia subjetiva
y las emociones que tengamos en torno a la misma. En momentos de crisis suele haber una interrupción de la trama narrativa, en donde uno no sabe bien cómo explicarse y cómo contarse lo que está pasando. Por eso justamente hacer una propuesta de que profesionales cuenten sobre sus vivencias estaba dirigido a restablecer la trama narrativa del momento y poder integrarla al resto de su vivencia profesional y de su vida personal. ¿Sí? Ahí voy con la siguiente. Entonces lo que hicimos fue mandar una convocatoria a un listado de mail en donde invitábamos simplemente al que quisiera a compartir su experiencia en tiempos de pandemia a través de un breve relato escrito u oral o gráfico, como quisiera. La verdad que este es el resultado de las primeras 7 semanas, pero hubo una respuesta también muy buena. En 7 semanas tuvimos 10 producciones, 8 fueron texto, una fue un audio grabado directamente y una gráfica a través de producciones como las que están viendo. Las ilustraciones justamente son de una puericultora que es pinta además, es artista plástica y decidió ponerse a pintar escenas de la pandemia, ¿sí? Son las ilustraciones que trajimos acá en esta presentación. Tuvimos como autores 7 procedentes de la medicina, 2 de la enfermería y una de la puericultura. Y en general los temas se podían agrupar en torno a sala COVID, comunidad, o sea, la pandemia y la asistencia en la comunidad, y la telemedicina, que fue un boom en un primer momento, ¿no? Bien. Ejemplos de algunos extractos de relatos nada más, como para ilustrar, ¿no? Esto es un fragmento de un relato que escribió la doctora Paula Gutiérrez, médica clínica, coordinadora de una sala COVID-19 del Hospital Italiano, donde ella pone: ver cómo alguien se despide de un ser querido por videollamada y ver cómo hay colegas que tienen la templanza de acompañar y sostener esa situación. Ella describía cuando alcanzaban un celular a un paciente que estaba completamente aislado para poder despedirse antes de intubarse. Esto es una enfermera de cuidados críticos también, un fragmento. Veo a mis compañeros, al equipo de salud en general, que trabajan con los pacientes con COVID-19 y me emociona porque cada uno de ellos tiene familia, hijos, amigos, familiares, nietos, y están ahí poniéndole todo para cuidar a la persona que está acostada en la cama aislada de sus afectos, de sus seres queridos. Una compañera nos dice: voy a entrar a asistir al paciente X porque no quiere que lo dejemos solo. Y por último, el relato de una profesional que fue escrito durante un periodo de aislamiento de ella misma en un hotel en Cava. ¿Se acuerdan cuando estaba ese periodo donde uno se aislaba en un hotel? Bien, y ella se puso a escribir en ese momento y nos mandó el relato. Y dice: noche de permanencia a lo incierto, mañana fría, testeo, muestra, ciencia. Un rayo quebró la espera, iluminando lo acallado bajo los escombros de la vida. Bajo el resplandor ya no se ocultaba. Era una masa amorfa que rápidamente invadía mi cuerpo, mi pecho, el espacio. Podía palpar. Se percibía en silencio, siempre enmudecida. Hoy gritaba en una cárcel sin rejas, de muros invisibles. Me envolvía como una serpiente hasta dejarme sin aire, vacía de respuestas, inmovilizada. Y si huía despedazando realidad, era mi decisión, traspasar o no esa puerta, un dilema, esperar y seguir las reglas, o como una fuerza de estructura de acero, demoler puertas despegando a velocidad, traspasando fronteras, bordes, plásticos, desinfectantes y miedos. Bien, estos son algunos. Lo interesante de esto es que cada relato, video, gráfico que recibíamos lo volvíamos a mandar a la lista de distribución y les pedíamos que nos den sus comentarios al respecto. No hay ninguna duda de que hay un montón de trabajos que lo avalan. La escritura y el relato es una de las formas privilegiadas
de procesar las emociones y asimilar las experiencias, previniendo efectos postraumáticos, reduciendo el impacto del estrés y del burnout y dando el espacio para reflexionar sobre la práctica, pudiendo capitalizar la misma. Bueno, justamente por el impacto y la respuesta que vimos que tuvo es que hoy en día, más allá del COVID y que la pandemia está más controlada, lo seguimos desarrollando.